Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es El Mundo Hoy, como todos los fines de semana, el sábado y el domingo con la información más precisa, los hechos relevantes, los acontecimientos políticos, sociales y económicos del mundo, resumidos, compactados en una hora en este especial de fin de semana. Mi nombre es Eduardo Pierce, transmitiendo desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Gracias a todos por estar del otro lado y por elegirnos para informarse y para escuchar muy buena música en nuestro idioma y en otros idiomas también. La propuesta no solamente que nos escuchen, sino que nos digan a través de qué emisora nos están escuchando, en qué parte del mundo lo están haciendo y cuáles son las noticias que les interesan para profundizar, por supuesto, en eso que a ustedes les importa. Gracias Charlie Palacio, a través de Mundonet Radio estamos en New York cada fin de semana. En Miami nos reproduce Ari López en Contigo Radio. En Lima, Perú, Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. Chalo Buitrago en México nos reproduce a través de su hermosa emisora Infinito Radio. En Radio Dial 593, Guayaquil, Ecuador, estamos con Jonathan Lozano. Gracias en Dominicana a Jesús Salvador a través de Open Radio Dominicana. En Bolivia y para el mundo, ITV Innova 93.1, gracias Marco Daza en la dirección. También José Martínez, un agradecimiento, Radio Amor, Isla Margarita, nos retransmite todos los fines de semana, al igual que Homer Herrera. Saludos Homer, gracias por estar en Caracuay, FM Isla Margarita. Saludamos también, como todos los fines de semana, a Radio Onda Amistad. Con ellos estamos los domingos. Un abrazo muy grande en Alicante, en España. José María, un placer trabajar con ustedes. Radio Sonar en Valparaíso, Chile, 96.5, Hugo Bamondes. También en Valparaíso estamos con Oli Hit, gracias Gerardo Cerda. Saludos a Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo, México. Muchas gracias Ángel Manuel. Y saludo por último y un abrazo enorme para Bonchona FM, Giancarlos Altuve, también en Venezuela. Estamos en todas partes, en todo el mundo, con buena música y por supuesto... El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Bueno, comenzamos con los títulos. Miles de personas protestaron en Valencia, en España, a un año de las inundaciones. Los manifestantes exigieron la renuncia del presidente regional, Carlos Mazón, por la gestión de la catástrofe que dejó, recordamos, 229 muertos. El presidente Paul Biya ganó a sus 92 años las elecciones en Camerún y logró su 8º mandato. En Argentina, La Libertad Avanza, el partido del presidente Milei, ganó las elecciones legislativas del domingo anterior y logró los resultados que buscaba para poder sacar adelante sus políticas de ajuste económico. Paramilitares tomaron la capital de la región sudanesa de Darfur. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en su cumpleaños número 80, dijo que está en el mejor momento de su vida. Además, Lula manifestó que espera poner fin pronto a la tensión con Donald Trump y se ofreció como mediador con Venezuela. China realizó maniobras aéreas en torno a Taiwán días antes de la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump. El presidente de Guatemala afirmó que se busca llevar adelante un golpe de Estado en su contra. Presentó Bernardo Arévalo la denuncia ante la OEA, la Organización de Estados Americanos. El senador colombiano Iván Cepeda ganó la consulta interna y es el candidato presidencial del Pacto Histórico en Colombia. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la apertura del Tren México-Toluca en enero de 2026 tras 11 años de obra. Las noticias que importan, los hechos más relevantes. Venezuela denunció una provocación de Trinidad y Tobago con la CIA para instalar una guerra, región donde el país norteamericano mantiene un despliegue naval considerado por Caracas como una amenaza para propiciar un cambio de régimen. Donald Trump evalúa posibles ataques por tierra en Venezuela y en Colombia, según un senador estadounidense, Lindsey Graham. En Bolivia, Evo Morales dijo que la DEA, la Oficina Antidrogas de Estados Unidos, no puede operar en Bolivia porque la Constitución
lo prohíbe. 9 muertos y varios heridos en Argentina al caer un ómnibus desde un puente en la provincia de Misiones. El gobernador de California, Estados Unidos, considerará su candidatura a la Casa Blanca tras las elecciones legislativas del próximo año. Lula da Silva dijo que su reunión con Donald Trump fue excelente y confirmó el inicio de las negociaciones. Investigado, un exministro de Dina Boluarte, la expresidenta de Perú, finalmente se va a postular al Senado del próximo año. El polémico exministro de Justicia, Juan José Santibáñez, investigado por tráfico de influencias en Perú, se postulará al Senado el próximo año. Maduro pidió retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López por el llamado a la invasión. Otro de los títulos, Guatemala detuvo a 23 policías por una fuga masiva de pandilleros. Investigan por qué se estrellaron 2 aeronaves de un portaaviones de Estados Unidos en menos de 30 minutos en el mar de China. Uruguay denunció a un astillero español por la compra fallida de 2 patrullas oceánicas. Los títulos de la semana, compactados en 60 minutos. Donald Trump prometió resolver rápidamente el conflicto armado entre Pakistán y los talibanes de Afganistán. Hay alerta en Estados Unidos por el aumento de estafas a usuarios de pagos sin contacto. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Recuerden que pueden ubicarme en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos los que se van sumando. Vamos. El Mundo Hoy. Las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Continuamos en El Mundo Hoy. La información necesaria, los acontecimientos de la semana resumidos, compactados en 60 minutos. La presidenta de México dijo que Pedro Sánchez, el presidente de España, buscó convencerla para invitar al rey Felipe VI a su posesión. La mandataria azteca, Claudia Sheinbaum, afirmó en su libro de memorias que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, insistió para que invitase al rey Felipe VI a su investidura en 2024, pero que remarcó su negativa, ya que conocía bien su posición al respecto. México dice que la relación con España sigue activa, pero aún espera perdón por la conquista. Desbarataron en Chile una banda boliviana dedicada al tráfico y prostitución de mujeres. Perú ordenó investigar por deceso de alto militar. El general Marco Marín falleció en un accidente durante las maniobras de aterrizaje de un helicóptero. Estados Unidos lanzó un ataque letal contra 4 embarcaciones narcoterroristas en el Pacífico Oriental. Donald Trump y Milei agrietaron el voto casi unánime en la ONU contra las sanciones a Cuba. Zelensky dijo: no vamos a dar pasos atrás ni ceder parte de nuestro Estado. El presidente de Ucrania se refirió justamente a la guerra con Rusia. La población china sigue en caída pese a haber puesto fin a la política del hijo único hace una década. Fracasaron las negociaciones entre Pakistán y los talibanes afganos para mantener el alto el fuego. Fuerzas sudanesas acusaron a los rebeldes de las FARC de matar a más de 2.000 civiles en la toma de la capital de Darfur. La justicia de Paraguay rechazó el sobreseimiento del ex senador argentino Edgardo Cuader, que está preso justamente en el país guaraní por narcotráfico. Un grupo de activistas en México denunció una paz simulada ante la escalada de violencia en el país. Nicolás Maduro, en Venezuela, aseguró que su país y Rusia están en la práctica más unidos que nunca. Estados Unidos asegura que 1.600.000 personas se autodeportaron durante 2025. Costa Rica denunció un intento de golpe de Estado en Guatemala y pidió que la Organización de Estados Americanos intervenga. Nicaragua excarcelará a 1.000 presos comunes, sumando 8.400 en lo que va del año. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos.
Estamos en todas partes, en todos los continentes, con buena... En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Seguimos con más información. Muchas gracias a los oyentes que se van sumando. El presidente interino de Perú inició su mandato con el 45% de aceptación y el 42% de desaprobación. El órgano electoral boliviano proclamó oficialmente el triunfo de Rodrigo Paz Pereira en la segunda vuelta presidencial. El portaaviones Gerald Ford de los Estados Unidos ya está en camino y podría llegar la próxima semana al Caribe. El Foro Mundial de los Derechos Humanos recordó que el colonialismo aún no ha muerto y mira a Palestina. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, tachó de criminal y arbitrario el intento de Leopoldo López, líder venezolano, de vincularlo con el narcotráfico. Pidieron sancionar a una legisladora de Perú que hizo que un asesor le cortara las uñas de los pies. El pedido lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, el fujimorista Fernando Rospigliosi, y habla de la legisladora de izquierda Lucinda Vázquez. Estados Unidos tomará fotos y biométricos de los extranjeros cuando entren y salgan del país. Costa Rica busca esclarecer la muerte de un migrante deportado por el país que lidera Trump. La defensa de Jair Bolsonaro en Brasil apeló la condena a 27 años de cárcel al expresidente por el intento de golpe de Estado. El 50% de los pueblos indígenas aislados desaparecerían en 2010. En 10 años. La investigación de Survival International muestra que la mayoría de los pueblos no contactados del mundo viven en el Amazonia y están en peligro. Ecuador y Estados Unidos interceptaron embarcaciones con armas. El gobierno de Uruguay destacó el triunfo de Javier Milei en Argentina y espera menos volatilidad y buen escenario para el turismo desde Argentina. La ONU denunció el uso de drones rusos como tácticas de cacería humana para forzar el éxodo de civiles en Ucrania. Donald Trump aseguró en su viaje a Japón que Estados Unidos mantiene con ese país una alianza del nivel más fuerte tras la reunión que mantuvo con la primer ministro recientemente asumida, Takaichi. La Florida podría eliminar en Estados Unidos el impuesto a la propiedad sobre viviendas familiares a partir del 2027. El vicepresidente electo de Bolivia apuntó contra el mandatario electo, Rodrigo Paz. Ya no contesta mis llamadas, dijo. Edman Lara, compañero de fórmula del presidente electo, le pidió al ganador del balotaje no dejarse emborrachar por el poder. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Noticias y buena música cada fin de semana. Cuéntanos en qué lugar del mundo te encuentras escuchándonos. Es muy importante que lo digas. Puedes ubicarme en redes sociales con mi nombre y apellido y me escribes. Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Continuamos en El Mundo Hoy. Los títulos más importantes de la semana reunidos en una hora. La información necesaria. Los temas que nos preocupan, las cosas que ocurren en el mundo. En Madrid, España, incautaron 22 toneladas de hachís entre cajas de pimientos procedentes de Marruecos. Pescadores artesanales de Chile exigen el fin de una ley que beneficia a grandes grupos industriales. Pedimos que se escuche a quienes cuidamos el mar y no a quienes lo agotan, indicaron. Cuba logró un año más el respaldo a la suspensión del embargo, pero crecen los países en contra. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un año más y por amplia mayoría 165 votos a favor, 7 en contra, entre ellos Estados Unidos, Israel y Argentina, y 12 abstenciones. Una resolución sin efectos vinculantes que condena las sanciones de Estados Unidos contra Cuba vigentes ya hace 63 años. En Argentina, el Ministerio de Seguridad anunció una alerta máxima en las fronteras tras la escalada de violencia en Río de Janeiro, Brasil.
Uruguay reforzó controles sanitarios para proteger la cadena exportadora de carne hacia China. Un juez ordenó la aprehensión contra Jesús Martínez, el dueño de los clubes de fútbol Real Oviedo y del Pachuca mexicano, además del Everton de Viña del Mar, Chile, y Talleres de Córdoba de Argentina. La orden emitida es por delito de desobediencia. Rodrigo Paz le pidió ayuda a Bukele con las cárceles en Bolivia. Vamos a necesitar muchas, manifestó el mandatario electo. La Organización Mundial de la Salud denunció el asesinato de 460 pacientes y acompañantes en un hospital de Al-Fayer, en Sudán. Un avión ruso acusado de transporte de armas por Estados Unidos culminó la ruta Caracas-Habana-Managua. Aterrizó en Managua procedente de La Habana tras recalar antes en Caracas, una ruta entre aliados que se da en plenas tensiones militares. Las probabilidades de obtener asilo en Estados Unidos se desplomaron bajo el gobierno de Trump tras un fallo que autoriza a los jueces a desestimar de forma expedita los casos considerados infundados y la reciente imposición de tarifas anuales. Vladimir Putin pidió a Kiev que se dirija a los batallones ucranianos rodeados en el frente para que se rindan. El despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe ya es el mayor desde la Primera Guerra del Golfo, según un estudio internacional. Suben a más de 130 los muertos en la operación policial más letal de la historia en Río de Janeiro. Organizaciones de derechos humanos dicen que la seguridad en Río no se logra con sangre. Israel anunció la vuelta al alto el fuego en Gaza tras matar a un centenar de gazatíes. Información, lo necesario, lo trascendente en una hora. Esto es El Mundo Hoy, desde Buenos Aires, Argentina y hacia todas partes. Noticias y, por supuesto, muy buena música. Las canciones que también nos gustan. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Continuamos con más noticias. China afirma que nunca renunciará al uso de la fuerza para la reunificación con Taiwán. México y Estados Unidos revisaron su cooperación marítima tras el ataque a 4 embarcaciones en el Pacífico. Fuerte advertencia ambiental. En solo 20 años se duplicaron las muertes por calor en América Latina. El Parlamento de Portugal aprobó más restricciones migratorias para dificultar la obtención del pasaporte luso. Juan Carlos I en España defiende su herencia democrática y España y desea regresar a su hogar. El rey emérito Juan Carlos defendió la democracia como la herencia que dejó a España durante su reinado en su libro de memorias que se va a publicar el 5 de noviembre en Francia y en el que expresa su deseo de renovar una relación armoniosa con su hijo Felipe VI. En Argentina, varios gobernadores críticos al gobierno irán a una reunión con el presidente Javier Milei y se muestran dispuestos a discutir diferentes reformas. Las muertes por sobredosis en New York bajaron un 28% en un año, según el alcalde Eric Adams. El gobierno de Milei en Argentina buscará consensos con varios dirigentes de la oposición en los próximos días, luego del triunfo legislativo en las elecciones del domingo pasado. El Parlamento de Venezuela declara persona no grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago por tomar, dijo, una postura guerrerista al permitir que Estados Unidos lleve a cabo ejercicios militares en la isla en medio del despliegue naval en el Mar Caribe. En Madrid, España, el Congreso estudiará elevar a 500 euros las multas por aparcar en plazas de discapacidad. Miembros del Clan del Golfo en Colombia murieron enfrentándose al ejército. El enfrentamiento se produjo tras el inicio de los diálogos de paz entre este grupo armado y el gobierno colombiano. En Perú, capturaron al jefe narco pedido en extradición por Estados Unidos. Bruce L. Bermudo fue arrestado en la localidad de Chiriaco, en la selva neo-oriental peruana, tras un operativo de seguimiento internacional. La Cámara de Diputados de México aprobó la ley contra la extorsión que pidió la presidenta Claudia Sheinbaum.
Petro acusó a Estados Unidos de crímenes de guerra por atacar lanchas. El gobernante colombiano contestó a una publicación del secretario de Estado sobre el ataque a 4 embarcaciones. Titulares: masacre en un hospital de Sudán, casi 500 civiles asesinados por la guerrilla. María Corina Machado, la dirigente venezolana, le aseguró a Rodrigo Paz, el presidente electo de Bolivia, que comienza una nueva era para Bolivia y para Venezuela. Donald Trump defendió los ataques a embarcaciones en el Caribe y dijo no había nadie pescando. Luis Arce, el presidente saliente de Bolivia, no asistirá en Brasil a la cumbre del cambio climático porque dijo que priorizará la transición de gobierno en su país. El turismo de Uruguay se ilusiona tras el triunfo de Milei en Argentina. Los argentinos van a gastar más que el año pasado, manifiestan. En Paraguay recibieron la pista de que el narco más buscado, Marcet, está en Bolivia y analizan si un video fue hecho con inteligencia artificial. Colombia aprobó la venta de cannabis medicinal en farmacias y con receta. Arévalo, el presidente de Guatemala, denunció un intento de golpe en su país y solicitó una reunión al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Seguimos con buena música. Recuerden que estamos... Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. La información necesaria, esto es El Mundo Hoy. Las noticias que importan, los acontecimientos políticos, sociales y económicos ocurridos en la semana, contados en una hora. El aeropuerto de Madrid, en España, negó combustible al avión presidencial de Gustavo Petro debido a sanciones de Estados Unidos. Varias compañías aéreas se negaron a abastecer de combustible el avión de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Rusia asesinó a 3 argentinos alistados en el ejército de Ucrania. Los soldados fueron víctimas de un ataque de drones en la región de Sumy. Se habían sumado a las tropas hacía 2 meses. En Chile, un hombre asesinó a un repartidor de comidas porque demoró su pedido. Tomás Aguirre acuchilló al venezolano Eber Sánchez y luego subió a su departamento como si nada hubiera ocurrido. El Fondo Monetario Internacional autorizó un desembolso de $600 millones para Ecuador. Río de Janeiro cuenta más de un centenar de muertos en su operación más cruenta contra el narcotráfico. México busca coordinar la zona marítima con Estados Unidos. El último ataque a una presunta narcolancha en el Océano Pacífico, perpetrada por fuerzas estadounidenses, generó preocupación en el gobierno de Claudia Sheinbaum. El huracán Melissa dejó 32 muertos a su paso por el Caribe. Al menos 32 personas resultaron muertas durante el paso del huracán Melissa en el Caribe. Hubo 23 fallecidos solo en Haití y 4 en Jamaica. En Colombia, encarcelaron a un 9º detenido por el crimen del ex candidato a presidente Uribe. Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, habría sido intermediario en el magnicidio del senador atacado en junio pasado. Nicolás Maduro quiere desnacionalizar a quien apoye una invasión. El primer afectado por la medida copiada por Nicaragua y Cuba sería el opositor Leopoldo López, exiliado en España desde el año 2020. La Fiscalía de Guatemala pidió retirar inmunidad al presidente. A criterio de la Fiscalía, el presidente Bernardo Arévalo cometió el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por la evasión de 20 pandilleros de una prisión. Colombia entrega miles de hectáreas de tierras a campesinos. El gobierno colombiano acelera la implementación de la reforma agraria, clave para el acuerdo de paz. Cuba ante el peligro del efecto dominó en la región. Mientras muchos cubanos esperan que sea Donald Trump quien ponga fin al gobierno de Maduro como antesala a un posible cambio en Cuba, otros muchos consideran que es necesario que el pueblo de la isla se despierte.
Rusia lanzó un ataque combinado contra regiones de Ucrania. El ataque con misiles y drones de Rusia produjo cortes de electricidad de emergencia y cambios de horario en los trenes de Ucrania. Donald Trump celebró el acuerdo sobre aranceles y tierras raras con Xi Jinping. Trump elogió a Xi Jinping y dijo que tuvo una reunión increíble con su homólogo chino. Trump prometió reducir aranceles y espera que Pekín garantice el suministro de tierras raras y combata el narcotráfico, principalmente el fentanilo. Israel recibió 2 ataúdes con restos de rehenes entregados por el grupo terrorista Hamas a la Cruz Roja. Trump instruyó al Pentágono a reanudar las pruebas con armas nucleares tras las provocaciones de Putin. Estás escuchando El Mundo Hoy, desde Buenos Aires, Argentina, y para el mundo, a través de una serie de emisoras que nos retransmiten cada fin de semana. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la total legalidad de las cuentas del Partido Socialista Español y que haya podido cobrar alguna vez dinero en efectivo por parte de su partido ante la Comisión de Investigación del Senado del caso Coldo, que ha llegado a calificar de comisión de difamación. En Venezuela, Edmundo González Urrutia dijo que le gustaría una fuerza armada apolítica dedicada a resguardar la soberanía de Venezuela. Fuerte respaldo de la Organización de Estados Americanos a la democracia en Guatemala frente al acoso judicial que sufre el presidente Arévalo. Lula da Silva aseguró que Brasil no puede aceptar el crimen organizado tras el operativo policial en Río de Janeiro. Los temas más importantes del día. Ecuador declaró la emergencia en su principal oleoducto por riesgos de erosión y vulcanismo. Trump autorizó a Corea del Sur a construir submarinos de propulsión nuclear tras el acuerdo comercial entre ambas naciones, y además hacemos un vuelo, un pasaje de ida y vuelta por diferentes continentes y con música en todos los idiomas. Continuamos con más información, temas importantes. Rodrigo Paz, el presidente electo de Bolivia, dijo que el actual mandatario Luis Arce debe evitar el ingreso de criminales a Bolivia tras las operaciones en Río de Janeiro. El Salvador extendió el estado de excepción, el número 44, desde su entrada en vigor hace más de 3 años. Un sondeo de la Fundación Barco marca la urgencia que enfrenta Colombia. El 13% de los estudiantes en zonas rurales han pensado en abandonar el colegio. Chile recordó a víctimas de las ejecuciones políticas en la dictadura de Pinochet. Conmemoró el Día Nacional del Ejecutado Político, fecha que fue establecida para este recuerdo en el año 2009. En Argentina, la Asociación de Trabajadores del Estado instó a los gobernadores que se reunieron con el presidente Milei, que triunfó en las elecciones del domingo pasado, a no ser cómplices del ajuste. Lula da Silva promulgó una ley que refuerza la lucha contra el crimen organizado en Brasil. Títulos importantes. Honduras, Rixi Moncada denunció un complot de la Comisión Nacional Electoral para alterar actas electorales. La candidata presidencial por el Partido Libre en Honduras aseveró que el pueblo derrotó la conspiración, mientras la Fiscalía General investiga audios que tendrían la evidencia del complot en el Consejo Nacional Electoral. 5 detenidos por la muerte del nieto del actor Robert De Niro tras una sobredosis en New York. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó las atrocidades cometidas por paramilitares en la región sudanesa de Darfur. Amnistía Internacional denunció que Venezuela alcanzó la última frontera de la represión contra la sociedad civil. Incautaron 163 animales exóticos, entre ellos pitones y tarántulas, ocultos en un camión en la frontera entre Estados Unidos y México. La peor tragedia del huracán Melissa en Haití. El desborde de un río mató a 20 personas, 10 de ellas niños. Tensión política en Costa Rica. La jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chávez de amenazar la paz y la estabilidad en el país. Los temas que importan, la información necesaria, todos los fines de semana. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy.
Continuamos en El Mundo Hoy, el repaso de los títulos más importantes de la semana en una hora. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, alertó sobre la deslegitimación de la democracia que empieza llamando al revisionismo histórico concordia y termina ignorando. En algunos edificios institucionales se ha torturado hasta el final, en alusión al rechazo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de declarar como lugar de memoria la Real Casa de Correos. Keiko Fujimori, en Perú, anunció su candidatura por cuarta vez a la presidencia. Europol identificó cientos de mercenarios rusos asociados a crímenes de guerra en Ucrania. El planeta atraviesa una crisis sin precedentes de hambre y de seguridad alimentaria, con 2 hambrunas activas en Gaza y en Sudán y un desplome en la inversión humanitaria, además de un escenario cada vez más peligroso para los cooperantes, advirtió el director adjunto del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Israel entregó a Gaza otros 30 cadáveres sin identificar, la mayoría con signos de tortura. En Chile, el presidente Gabriel Boric firmó acuerdos con la Asociación de Comercio Coreana en su visita a Seúl por la cumbre justamente de la APEC. El Senado de Bolivia dio luz verde a una ley para proteger a menores que quedaron huérfanos por femicidios. La ONU acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional al atacar embarcaciones en el Caribe. México detuvo a 16 personas por el homicidio de músicos colombianos, incluidos 10 extranjeros. Pakistán y Afganistán extendieron el alto el fuego tras las conversaciones en Estambul. Será el próximo 6 de noviembre. Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado en Perú porque creía que iba a ser destituido, dijo el exministro Aníbal Torres. Gobernadores de derecha de Brasil se unieron contra el crimen organizado tras la operación de Río de Janeiro. Colombia presentó una proposición ante la ONU para que cesen los ataques de Estados Unidos en el Caribe. En Argentina, Javier Milei, el presidente, retomó el diálogo con los gobernadores y busca apoyo para sus reformas económicas. En Ecuador, el presidente Noboa debe pedir una licencia para hacer campaña al referéndum, según manifiesta la Comisión Nacional Electoral. Donald Trump redujo las admisiones de refugiados a mínimos históricos y prioriza a los sudafricanos blancos. Demócratas en Estados Unidos afirman que los ataques contra las lanchas son asesinatos y no un plan antidrogas. La gobernadora de New York declaró el estado de emergencia para liberar 65 millones de pesos de dólares en ayuda alimentaria. El Tribunal Electoral acusó al presidente de Costa Rica de amenazar la paz y la estabilidad del país con sus constantes críticas a la situación y sus magistrados durante la campaña rumbo a los comicios del 1 de febrero. Más de 700.000 menores han sido afectados por el paso del huracán Melissa, según informó UNICEF. La Comisión Europea ofrece 40.000 bonos de viaje en tren a jóvenes de 18 años para promover su sentido de pertenencia a la Unión Europea. La ONU acusó a Estados Unidos de ejecuciones extrajudiciales por ataques en el Caribe y el Pacífico. México propuso reformar la Organización Mundial del Comercio. Estados Unidos le advirtió a China que defenderá con firmeza los intereses de Taiwán. Al menos 15 pasajeros resultaron heridos tras el brusco descenso de un avión que aterrizó de emergencia en la Florida. España reconoce el dolor y la injusticia causados a los pueblos mexicanos. No podemos negarlo ni olvidarlo, dijo el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez. Tras el letal operativo policial en Río de Janeiro, Brasil busca asfixiar las finanzas de grupos criminales. Perú extraditó a Chile a un integrante de los mapaches del Tren de Aragua. Nicolás Maduro encargó a Alex Saab, su colaborador, el pronto lanzamiento del primer mini satélite venezolano. Rodrigo Paz en Bolivia garantizó el suministro de combustible tras una serie de gestiones en su viaje a Estados Unidos. Las noticias más importantes del mundo las contamos cada fin de semana en una hora. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy.
Siempre Noticias. Y por supuesto el agradecimiento a todos, como cada fin de semana, a todos ustedes que nos esperan, que nos escuchan y por supuesto a la gente que muy gentilmente nos retransmite a través de diferentes emisoras. Net Radio, allí en New York, un abrazo muy grande, Charlie Palacio, a cargo de Mundo Net. Contigo Radio, a cargo de Ari López en Miami, gracias a Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela, que nos retransmiten cada fin de semana en Radio Colonial TV. Ustedes pueden escucharnos en México a través de Infinito Radio con Chalo Buitrago. También lo pueden hacer en Guayaquil, en Ecuador a través de Radio Dial 593 con Jonathan Lozano. En República Dominicana está Jesús Salvador, a cargo de Open Radio Dominicana. En Bolivia, para el mundo, está Innova ITV, Innova 93.1, con Marco Daza al frente de esa prestigiosa emisora. Radio Amor, Isla Margarita, le mandamos un abrazo muy grande a José Martínez, que está a cargo de la radio. Caracuay FM, Homer Herrera, un saludo muy grande también en Margarita. Radio Onda Amistad de Alicante en España, José María, un abrazo muy grande para ti y toda la gente allí en España que a través de Onda Amistad nos reproducen los domingos. Radio Sonar en Valparaíso, Chile, 96.5, Hugo Bamondes, y Oli Hit, también Oli Hit Radio en Valparaíso, un abrazo muy grande para Gerardo Cerda, que está a cargo de la emisora. Entera 2 TV y Radio en Cancún, esto es en Quintana Roo, México, Ángel Manuel, le mandamos un abrazo enorme, y también Bonchona FM, Giancarlos Altúbez, esto es en Venezuela, también un abrazo muy grande. Y por supuesto a ustedes, nunca dejarlos afuera por la fidelidad, porque nos esperan, porque nos recomiendan. Muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Pierce y los espero la próxima semana, el próximo fin de semana, como siempre desde Buenos Aires, repasando los temas que nos importan. Los dejo con música.